danzaré y me gozaré delante de mi Rey. Como hizo María con el tamboril, lo aplaudiré y cantaré. Mire, no le he hablado de ningún aspecto de la obediencia, solo le he hablado antes de ser obedientes. Pero hoy sí quiero entrar de lleno a los aspectos de la obediencia, porque ¿cuántos de aquí son obedientes? Ay, ay, ay. Bueno, lo vamos a ir descubriendo a la luz de la palabra. Lo primero que le quiero recordar es que un aspecto según el diccionario es el elemento, faceta o matiz de algo. Y una matiz es un rasgo poco perceptible que da a algo un carácter determinado. Entonces, para hacérsela sencilla, esto ya lo vimos, solo estoy haciendo un resumen bien rápido. Es de que para ser obediente se necesita ser de carácter. Ay, sí, pastor, mira que yo tengo un carácter, yo soy bravo, pero hasta muerdo. No, ese carácter no lo queremos, ese lo reprendemos en el nombre de Jesús. Sino que solamente aquellos que tienen carácter, que son de carácter de verdad, aprenden a ser obedientes. Porque entonces el ser obediente, yo le tengo que decir, no es tan fácil. A veces muchos o la mayoría a veces solo prefiere pedir perdón antes que permiso de hacer las cosas. Pero vamos más adelante porque esto ya lo vimos. Entonces, en un resumen así rapidísimo, ¿verdad? Ya le hablé que Dios abomina a los desobedientes. Ya le dije que los desobedientes son influenciados por espíritus o demonios, ¿verdad? Ya hablamos acerca de que los desobedientes no tienen descanso y que los desobedientes atraen la ira de Dios. Mire qué terrible. Por eso dígale a su hermano, nos conviene ser obedientes, porque los desobedientes en estos 4 aspectos, ¿verdad? Estas 4 características de los desobedientes, lo que atraen es la ira de Dios. Aparte de eso, le hablé algunos principios bíblicos, ¿verdad? Por ejemplo, todo aquel que dice que es obediente va a ser probado. Cuando usted le dice, no, esto no lo hagas, esto sí hacelo, ponete esto, no te pongas esto. Y si usted dulcemente, ok, está bien, qué excelente, lo voy a hacer, o por dentro se queda usted, ¿verdad? Así, pero mire, así que ya quiere morder, ¿verdad? Entonces no es obediente, está fingiendo la obediencia. Porque el que es obediente, ese obedece sin murmurar. Mire, hasta la profecía, ¿verdad? Y la escritura dice hacer todas las cosas sin murmuraciones. Entonces la obediencia se ve, se nota. Pero empieza aquí en el corazón. Ok, bueno, eso ya lo vimos, ¿verdad? También vimos que la obediencia es mejor que un sacrificio. Usted sabe que en la antigüedad solamente se hacían sacrificios, ¿verdad? Sacrificaban los animales. Pero el profeta Samuel dijo, ¿se complace Dios en un sacrificio más que en la obediencia? Dijo, el obedecer es mejor que un sacrificio. Y lo interesante de este pasaje es que estaba en el antiguo pacto, ¿se recuerda? ¿Va? En el Antiguo Testamento, donde era necesario derramar sangre, era necesario hacer sacrificio. Pero aún ahí, en ese tiempo, el Señor dijo, no, es mejor la obediencia. No digamos ahora que el Cordero de Dios ya vino, el Cordero Pascual ya vino, derramó su sangre, y ahora por esa sangre usted y yo tenemos acceso. Entonces, por la obediencia de Cristo nosotros fuimos justificados. Usted sabe que el Señor obedeció y a nosotros nos bendijeron por eso. Y de último, la obediencia en nosotros debe ir aumentando y aumentando y aumentando. Si usted fue obediente ayer, siga obediente hoy, siga siendo obediente mañana.
No porque ya fue ayer o antier, usted ya no va a ser obediente, no, porque entonces no fue obediente. La obediencia es algo que todos los días de nuestra vida nos tiene que marcar. Mire, a nosotros nos marca la obediencia o la desobediencia. ¿Cómo somos nosotros? O usted solito puede describirse sin que nadie lo describa, ¿verdad? Usted sabe si es obediente o no. Pero entonces ahora sí, entremos de lleno a los aspectos. Padre Santo, mire cuántos minutos tengo. Hoy sí estoy, pero bastantes minutos, qué bueno. Mire, aspecto número 1 de la obediencia, se enseña con el ejemplo. Hebreos capítulo 4 y verso 11 dice: por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Entonces, si aquí se es ejemplo para desobedecer, de seguro que se es ejemplo para obedecer. Pero aquí dice que hay que esforzarse. Esforzarse es ir más allá de mis propias fuerzas. Cuando yo no es lo mismo que yo venga y tome esto y lo agarre así, o lo tome así, a que yo tenga que estirarme, ir y agarrar hasta poderlo tomar, esforzarme. Esforzarse es ir más allá de nuestras propias fuerzas. Usted sabe si usted se esfuerza por ser obediente. Ahora, si a usted le dicen, esto no lo hagas, ¿y por qué no lo voy a hacer? A mí nadie me manda, yo puedo hacer lo que yo quiera. Claro que usted puede hacer lo que quiera, pero ¿será que lo que hace conviene? ¿Le conviene o no le conviene? La escritura sí dice, ¿verdad? Usted sabe que dice, yo puedo hacer lo que yo quiera, puedo hacer lo que yo quiera, pero si no me va a edificar, debo de tener cuidado. Porque en esa libertad que yo tengo, dígale, yo tengo libertad, diga. Como que no todos tienen libertad, ¿verdad? Pero en esa libertad que el Señor nos ha dado, podemos hacer lo que querramos, pero tenemos que tener cuidado de ver si no estamos haciendo cosas que no convienen a nuestra vida, como hijos de Dios. Bueno, para el mundo tal vez sí es conveniente, pero como hijos de Dios, ¿será que nos conviene? Entonces debemos de esforzarnos por ser obedientes. Yo siempre les digo a mis hijas, y siempre les he dicho y les sigo diciendo, de repente a veces no mucho les gusta, pero se lo sigo diciendo, la obediencia trae premio y la desobediencia trae castigo. Entonces debemos de esforzarnos. Quiere decir de que a veces, mire, somos tan dóciles para obedecer, ¿verdad? Llega su pastor y le dice, hermanos, vamos a hacer esto. Amén, pastor. O de repente su pastor le dice, vamos a hacer esto. ¿Y por qué? Y yo no. Y a mí no me gusta. Entonces, hermano, la obediencia, ¿verdad? O llega papá y mamá y le dicen a los hijos, vamos a hacer ahora esto. Amén, padre y madre santos, como ustedes digan. O de repente, no, ¿por qué yo no lo quiero hacer? Si yo ya estoy grande, ya cumplí la mayoría de edad. Aquí está mi documento que me identifica como una persona adulta. Vaya. Entonces, pero la obediencia no se acaba cuando uno cumple la mayoría de edad. ¿O será que se acaba, hermano? La obediencia sigue. Lo que pasa es que tenemos etapas para ser obedientes, para demostrar nuestra obediencia. Espero que todos hayamos pasado por las etapas que nos tocó que pasar, siendo aprobados al ser obedientes. Porque así no nos va a costar en la etapa que estamos ahora. Bueno, usted sabrá. Aspecto número 2, es un camino por el que debemos de transitar. Mire, Jueces capítulo 2 y verso 17 dice, con todo no escucharon a sus jueces, porque se prostituyeron siguiendo a otros dioses y se postraron ante ellos. Se apartaron pronto del camino en que sus padres habían andado en obediencia a los mandamientos del Señor. No hicieron como sus padres. Entonces, se recuerda, vimos que la obediencia se tiene que ejemplificar. Tenemos que ser de ejemplo. ¿Por qué? Porque si nosotros como padres no andamos en el camino de la obediencia, nuestros hijos se van a salir del camino. Nuestros hijos se salen del camino. Ahora, lo interesante de aquí de esto es de que hay un camino que se llama obediencia, donde todos tenemos que transitar. Mire, usted sabrá si usted camina por ese camino.
Pero aquí dice que muchos se salen de este camino de la obediencia, habiendo sido buenos ejemplos. Porque aquí dice, los padres sí anduvieron en ese camino. ¿Y por qué los hijos no? La cosa se pone difícil entonces. Porque si nosotros como padres no somos de buen ejemplo, pues ni modo, ya sabemos lo que pueda pasar, aunque no necesariamente. Porque la Escritura dice, nunca más se dirá este dicho en Israel: los padres comieron las uvas amargas y los hijos se les destemplaron los dientes. No, el alma que peca, ¿esa alma qué? Entonces, ¿qué está diciendo? Es individual, cada uno decide. Lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de guiarlos, ¿verdad? Algunas veces nos va a tocar que alarlos o jalarlos, como decimos, ¿verdad? Otras veces nos va a tocar que empujarlos. La cosa es que no tenemos que dejar de hacerlo. En su momento cada uno va a tomar su decisión y esperemos que tomen buenas, sabias y prudentes decisiones. Lo que nos toca a nosotros como hijos de Dios es caminar por el camino de la obediencia. Porque si no nos vamos a enfrentar a luchas, problemas que ni siquiera estaban destinadas para nosotros. Yo se lo he dicho, si hay alguien que se junta con desobedientes, ¿cuántos se juntan con desobedientes? Nadie me va a decir, ¿verdad? Pero si usted se junta con desobedientes, a usted le van a caer pedradas que no le tocan. Y usted va a empezar a recibir las pedradas y a usted ni le tocaba. Por eso debemos de saber. Debemos de caminar en rectitud, debemos de caminar en obediencia, en santidad. Y nunca salirnos de este camino. Ahora, ¿por qué se sale del camino de la obediencia? ¿Por qué se sale? Aquí está, por no escuchar. A veces papá y mamá llegan y le dicen, no, esto no lo hagas, no, yo no. Y no escucha. Ah, vaya, se sale del camino. De repente uno da un consejo como pastores, ¿verdad? Y le dice, mire, esto no, yo no lo voy a hacer. Ah, no escuchó, no tomó el camino. Ay, después llora, ay, ayúdenme, ¿quién podrá defenderme? Y no, ya se murió, ¿verdad? Ya nadie nos va a poder defender. Entonces, debemos de aprender a transitar por este camino, hermano, el camino de la obediencia. Ok, vamos a ver otro aspecto. Dice, vaya, la obediencia se aprende. ¿Cuántos quieren aprender obediencia? Quiero ver las manos levantadas de aquellos que quieren aprender obediencia. Aleluya. Bueno, y le pregunto, ¿cómo se aprende la obediencia? ¿Me puede decir? ¿Cómo? Por el sufrimiento. Solo aquel que ha sufrido aprende a ser obediente. Ay, pastor, bajo mi mano, entonces ya no quiero ser obediente. No, aunque usted la haya bajado, aunque no la haya subido, de todas formas va a aprender a ser obediente. Mire, la pregunta sería, ¿cuántos son hijos de Dios? Entonces, si usted es hijo, no se preocupe, aunque sufra, va a aprender. Lo triste sería que no fuéramos hijos. Ay, pastor, ¿habrá alguien aquí que no sea hijo? ¿Habrá en las congregaciones algunos que no sean cristianos? ¿Usted qué cree? Ah, ¿verdad? Sí hay, claro que lo hay. Algunos llevan años de estar viniendo al culto, a la iglesia, pero nunca han tenido un encuentro con el Señor. La cosa es difícil. Pastor, perdón, pero yo creo que eso que usted está diciendo no es cierto. ¿Acaso no dice en la Escritura que se presentaron ante el Señor y le dijeron, Señor, ¿por qué no fui al cielo? Si yo allá en la tierra echaba fuera demonios, ponía mis manos sobre los enfermos y se sanaban. En tu nombre iba yo siempre. No te conozco, le dijo. No sé quién eres, hacedor de maldad. Vete al fuego eterno. Ay, todavía le estoy usando palabras bonitas porque el Señor utiliza unas palabras bien fuertes. Por eso usted, mire, tal vez voy a decir algo que no les va a gustar a muchos que están acá y quizás los que van a escuchar por el internet. Pero cuando uno ha tenido un encuentro con el Señor verdadero, original, ¿qué provoca en uno? Ah, ¿verdad que sí sabe?
¿verdad? ¿Verdad que sí se sabe? Lo que provoca el encuentro genuino del Señor Jesucristo con nosotros es cambiar. No podemos seguir siendo iguales. No podemos seguir siendo los mismos cristianos de hace 5, 10, 15 años o 20 años cuando nos convertimos. Porque si no, entonces somos una bola de religiosos. El que ha conocido genuinamente al Señor cambia. Aunque no diga amén, ¿verdad? Aunque no me diga amén. Pero aquí la cosa se va poniendo cada vez más seria porque, mire, yo quiero ser arrebatado. Yo quiero irme con el Señor. Yo ya le dije, hay dos maneras de cómo la sangre de Cristo nos puede limpiar de todos nuestros pecados y quitarnos toda arruga, toda mancha, ¿verdad? Porque la sangre del Cordero nos purifica. Amén. Amén. El Cordero de Dios es Jesucristo. Pero también dice en Apocalipsis, le dijeron a Juan, Juan, ¿y quiénes son estas multitudes incontables que vienen de lavar sus ropas, de quitar toda mancha, toda arruga? ¿Quiénes son? Yo no sé, le dijo, tú dime. Son los que vienen de lavar sus ropas, que vienen saliendo de la tribulación. Yo no quiero que el Señor me vaya a limpiar allá, yo quiero que el Señor me limpie aquí. Para eso tengo que aprender a ser obediente. Entonces, no importa lo que suframos ahora, bueno, sufrir por el Señor, sufrir por querer ser mejores. Porque así dice la Biblia, en verdad les digo que aquel que quiera caminar piadosamente va a sufrir, dice. No está el que usted le diga, no, convertite, vas a ser cristiano y mira, te va a ir bien toda la vida, le van a decir. Y aquí está tu sombrero, mira, te va a ir bien. No, le está mintiendo. El camino del Señor es el mejor de todos, pero no es el más fácil. Porque en ese camino tenemos que ir aprendiendo a morir nosotros, a dejar las cosas que no le agradan, a empezar a buscar las cosas que a Dios le agradan. Y eso nos habla de decisiones. Nadie más va a poder decidir por usted, ni usted va a poder echarle la culpa a nadie más. Es que tú, ¿por qué no me dijiste? Es que tú, ¿por qué no me advertiste? No, para eso tiene sus orejas. Para escuchar. ¿Acaso no el rico, verdad? Padre Abraham, déjame salir para que yo vaya y les diga a mis hermanos, a mi familia, que este lugar es verdadero. Por favor, permíteme ir a advertirles. No, le dijo. Ahí tienen la palabra, tienen los profetas, tienen los ministros, tienen quien le está advirtiendo. No, pero es que si voy yo sí. Mire qué dureza de corazón, ¿verdad? Teniendo la palabra, el mensaje revelado, teniendo los ministros que les están advirtiendo, prácticamente está diciendo, ellos ni les ponen atención, ni los escuchan, ni los buscan, ni hacen lo que ellos, nada. Pero si un muerto resucita y les va a advertir, ahí sí van a hacer caso. ¿Y Abraham qué le dijo? ¿Se recuerda lo que le dijo a Abraham? Le dijo, no, le dijo. Ni aunque un muerto se levantara, dice, van a hacer caso. Si antes no obedecen, si no son obedientes, si no escuchan el mensaje cuando se lo están dando así, los que se lo tienen que dar, mucho menos si un muerto se levanta, no, ni aún así van a creer. Pero entonces la obediencia se aprende, aprendamos a ser obedientes. Que no nos pase como aquel niño que la mamá le decía, el papá le decía, papá, quiero pegarme con un martillo en el dedo a ver qué se siente. No, ¿por qué te va a doler? Y yo quiero, papá, yo quiero, y con este grande. No, dijo, te va a doler. Hasta que, bueno, ahí está, pues, se pegó, mire, y qué bueno que no se lo dio tan duro. Un pequeño martillazo y dijo, papá, me dolió. Ni modo, yo te dije, pero no obedeciste. ¿Será injusto entonces Dios? ¿Será entonces malo Dios porque a veces sufrimos porque no creemos? ¿Sabe por qué a veces nosotros padecemos? Porque a veces pedimos cosas que Dios mismo nos está diciendo que no, pero nosotros se las estamos pidiendo. Entonces, usted sabe que la Escritura nos enseña en Romanos, ¿verdad?, que de la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Pero también hay una voluntad que es la voluntad permisiva de Dios. Dámelo, Señor. No, hijo, dámelo, pues dámelo. Ahí está, pues. Y solamente para pegarse un martillazo. Y a veces ni así aprendemos. Pero bendito sea Dios, que a veces a puros martillazos, pero hemos aprendido.
Y mire, y le voy a explicar por qué digo esto. Esto que le estoy diciendo tiene pie de imprenta. Esto está en la Biblia. En el Antiguo Testamento usted sabe que el candelero que estaba en el lugar santo, en el tabernáculo de Moisés, dice que ¿de qué material era? De oro puro, ¿verdad? Y dice que lo forjaron, ¿se recuerda cómo? A martillazos. ¡Pan, pan, pan, pan! Y el candelero de oro es figura, bueno, obviamente del Señor Jesucristo, ¿verdad? Pastor, no es del Espíritu Santo, sí, claro, pero todo el tabernáculo es figura de Jesucristo también. Pero entonces el candelero de oro es figura del Señor Jesucristo, ¿verdad? Tiene una caña central y salen 3 brazos de cada lado, 6, y la caña central 7, que nos habla de los 7 espíritus de Jehová que estaban en el Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesús, entonces, ¿por qué le digo el pasaje? Porque está en Hebreos capítulo 5 y verso 8, ¿verdad? Y aunque era hijo, hablando de Jesús, aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Yo quiero ser hijo. Pastor, usted no es hijo de Dios. Sí, pero es bien fácil decir que uno es hijo, pero no hace las cosas de un hijo. A veces solamente se quieren los derechos y garantías de hijo, pero no las obligaciones de hijo. Mire qué fuerte el hijo pródigo, ¿verdad? Padre, dame mi herencia, todo lo que me corresponde. Dámelo ya. ¿Verdad? Y usted sabe que el papá se lo dio. Yo cuando esté allá en el cielo le voy a preguntar al Señor, ¿por qué dejó ir al hijo pródigo? Claro, es fácil entenderlo, ¿verdad? En la posilga aprendió, nunca más se volvió a salir de la casa. Pero qué difícil haber sido para el papá, ¿verdad? Hijo, te va a ir mal. No, yo voy a ir. A mí dámelo todo. Y dice que lo desperdició todo. No pensemos en el dinero, pensemos en las bendiciones que Dios nos ha dado. ¿Cuánto le ha dado a usted Dios en todos estos años que tiene de ser cristiano? Y de repente usted se quiere alejar del Señor o se ha alejado de Dios. Quizás su comunión no es constante con el Señor. Busca a Dios allá de vez en cuando o cuando se siente mal, triste, solo y abandonado. Ahí es cuando busca al Señor. Pero cuando está en bonanza, ¿verdad? O en la ponderosa, usted no quiere buscar del Señor. Y para los que no saben qué es la ponderosa, y después me preguntan. En todo tiempo tenemos que ser obedientes. Entonces dígale a su hermano, tóquelo y dígale, tenemos que ser obedientes en todo tiempo porque somos hijos de Dios. Amén. Bendito Hijo de Dios que fue obediente, hermano. Que fue obediente porque nos dejó el ejemplo, nos dejó la ruta trazada, ese camino de la obediencia, ya lo pasó el Señor Jesús, solo tenemos que seguir sus pasos, ya no nos toca aquí hacer nada, solo seguirlo a Él, ver dónde está Él, sigámoslo a Él y vamos a aprender a ser obedientes como Él. Aunque ese su amén estuvo, pero... Bueno, ahora, se obedece con la mente. Fíjese bien, pues cuando a usted le dan una instrucción, un mandamiento, una orden, nuestro cerebro, nuestro entendimiento lo capta, lo toma y lo empieza a procesar, ¿verdad? El primer lugar es la mente y lo recibe. Mire cómo dice 2 Corintios 10:5, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levante contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo Jesús. Entonces, cuando a usted le den ganas de fallarle al Señor, cautive su pensamiento, llévelo sujeto en obediencia al Señor. Porque de repente hay algunos que empiezan a pensar, ¿verdad? El enemigo les lanza los dardos, ¿verdad? Y le llegan a sus mentes, haz esto que no le agrada a Dios. Habla de este hermano. Mira aquella filistea que va allá, mira aquel filisteo que va allá. Mentí, robá en la mente, ¿verdad? Y usted queriéndose consagrar cuando de repente le viene ese pensamiento. Llévalo cautivo en obediencia al Señor Jesús. Entonces se obedece con la mente también. Tenemos que ser capacitados, tenemos que ser capaces por el Espíritu Santo a dominar nuestros pensamientos, a sujetar nuestros pensamientos en el nombre de Jesús. Porque, mire, usted no me va a dejar mentir. De repente usted tiene algún problema con alguien, ¿verdad?
Y en la mente usted se empieza a imaginar toda la película, ¿verdad? Que usted va y lo persigue en un callejón, se le lanza y le empieza a pegar y de repente le arranca un brazo y después lo empieza a patear. Y después abre un agujero y lo entierra y hasta hace así, ¿verdad? Y se va. Todo en la mente, nada más. Y cuando usted despertó, ay, qué buen Padre, que perdóname, Señor. ¿O a poco no le pasa así? Eso no, ¿o será que solo a los pastores nos pasa? Mire, yo ya le conté esta anécdota y se la voy a contar otra vez. Veníamos con mi hija Naomi cruzando la calle. Bueno, yo ya estaba del lado de la calle y le digo, hijita, vení, cruzá. Y ella bien obediente, ¿verdad? Se pasó así, cuando yo vi que venía un carro, hermano. Pero mire, yo en mi mente escuché el freno del carro, el golpe que cuando atropellaron a Naomi así, y voló. Y entonces yo le dije, no me recuerdo qué le grité, yo le dije, hija mía, creo que le dije, no sé, algo le tuve que haber gritado. Y eso la despertó y el carro pasó, ni siquiera paró. Pero bien alto que en mi pensamiento yo estiré la mano, agarré el carro y lo hice así, ¿verdad? Dije, con que tuviera superpoderes lo hubiera destruido. Después dije, ay, Señor, perdóname. Entonces le enseñé a mi hija a cruzar la calle, ¿verdad? Mejor le enseñé a ella, hija, mira, yo sé que tú ya tenés 19 años, le dije. El pensamiento a veces nos gana, nos atrapa. ¿O qué tal? Vaya, eso fue esto, pues, pero ¿qué tal usted recordando el pasado? Y de repente usted se recordaba que se echaba sus copas, ¿verdad? Y de repente usted hasta se está imaginando y ¿verdad? O fumaba de repente y usted está y cuando se da cuenta, no, pues no estoy haciendo nada, ¿verdad? La mente es el campo de batalla del enemigo. Si no tenemos sujetados nuestros pensamientos. Por eso tenemos que tener sujetados nuestros pensamientos. Esos son los vicios. ¿Y qué tal las infidelidades? ¿Verdad? Que de repente usted se está recordando de su novia que tuvo en el verano del 54, ¿verdad? Y usted se la imagina así como está. No, véala cómo está. Y usted en su pensamiento, hola, ¿cómo estás? Y le empieza a hablar en la mente nada más. Reprendemos y llevamos sujeto todo pensamiento contrario a la obediencia de Cristo. Entonces se obedece con la mente. Mire se obedece con el corazón. Una vez que el pensamiento llega, si baja nuestro corazón, se vuelve un problema. Mire cómo dice Romanos 6:17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados. Ok, aquí quiero hablar algunos aspectos, pero la doctrina es bien importante. Tener la sana doctrina. Entender, saber cuál es la sana doctrina. Pastor, ¿y dónde está en la Biblia la sana doctrina? Bueno, la sana doctrina sí existe en la Biblia, pero me refiero a las enseñanzas elementales, las cosas más básicas. Porque la doctrina no salva a nadie. Lo que usted sepa, eso no lo va a salvar. Pero sí se puede perder si tiene una mala o enferma doctrina. Si usted tiene una doctrina de error, la Biblia menciona que hay doctrinas de demonios, doctrinas de hombres, doctrinas de error, etc. Hay muchas clases de doctrinas que menciona la Biblia. Pero si no estamos en la sana doctrina, en la doctrina del Señor, se corre el riesgo de poder perderse. Ok, pero entonces dice que debemos de ser obedientes de corazón. Porque puede ser que quizás le dice, mire, le toca hacer esto, hermano. Claro. Excelente. Pero en la mente, ¿y qué se cree? Y en el corazón, ay, es que lo voy a ver allá afuera, que se pinche la gente y voy a pasar y ni le voy a ayudar.
en el corazón. Mire, ¿acaso no es el corazón lo que mira el Señor? Pastor, ¿dónde está eso? No, cuando el profeta llegó y quiso ungir a los hermanos de David, pues los vio así grandotes, bien fornidos. Este es, no, le dijo, no es ese. Y pasaron los 7 y ninguno era. Cuando llega David, ¿verdad? Yo me lo imagino uno así chiquitillo. Entró así todo despeinado quizás, ¿verdad? Oloroso a cabras quizás, ¿verdad? Cargando una ovejita chiquita quizás, ¿verdad? Cuidando. Y cuando lo mira, ¿sí? Entonces el Señor le habló al profeta y le dijo, no veas su exterior, porque Dios no ve el exterior, Dios ve el corazón. Estaba viendo a los hermanos hechos para la guerra, ¿verdad? Dispuestos para la batalla. Ninguno de ellos quiso ir a pelear contra Goliat. Ninguno se atrevió a ir a pelear contra Goliat. Y cuando lo vio a él, el Señor le dijo, él es. Ay, mire, ahí estábamos usted y yo, en el desechado, en el que nadie quería. Ahí estábamos usted y yo, ¿verdad? Que no es, mire, me deja decirle otra cosa y no se enoja conmigo. Dice la Biblia que lo necio, lo vil, lo menospreciado, lo tonto del mundo escogió Dios, dice, para avergonzar a los sabios. Y ahí estábamos usted y yo, que aunque nadie hubiera dado nada por nosotros, Dios dio a su único Hijo para que aprendamos, para que recibiéramos bendición en nuestro corazón. Aleluya. Santo. Le voy a dar uno más porque tenemos la administración de la cena del Señor. Miren, se obedece con los oídos. Por eso es que debemos tener destapados los oídos, espiritualmente hablando. Claro, si usted tiene tapados sus oídos, no va a escuchar la instrucción, no va a escuchar el consejo, no va a escuchar. Pero le estoy hablando aquí espiritualmente. Isaías capítulo 50, verso 5. El Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente ni me volví atrás. ¿No será que a veces no somos obedientes porque tenemos tapados los oídos? Aunque, fíjese bien, aquí hay un proceso, porque dice que tenía el oído cerrado y Dios se lo abre. Y Dios le habló y le dio la instrucción. Entonces dice, y no fui desobediente. Quiere decir que hay quienes el Señor les destapa los oídos, lo escuchan, reciben la instrucción, pero son desobedientes. Qué triste ser así, iglesia. No debemos de ser así. Recuérdese que con el Señor están los llamados, los escogidos, ¿y quiénes? Y los fieles. Yo esto se lo he enseñado por años. El llamamiento y la escogencia depende de Dios, que es el 66%, si lo queremos ver en un porcentaje, ¿verdad? Sería el 66%, 33 y 33, ¿verdad? 66%. Pero el ser fieles, eso ya no depende del Señor. Eso depende de usted, depende de mí. Yo decido ser fiel a Dios o decido serle infiel a Dios. Ahora, del 100%, 66% lo que nos queda es el 33%. Como a mí me gusta hablar también con números, ¿verdad? 33 años tenía el Señor Jesucristo cuando Él voluntariamente decidió ser obediente a Dios. Cuando Él decidió en obediencia total entregarse al Señor. Aldo, si me puedes ayudar ahí a ministrar. 33 años. Por eso el número que digo, 33%, ese número es bien importante, porque el Señor aprendió a ser obediente. Y Él, la cúspide de su obediencia, ¿cuándo fue? Cuando salió del agua del río Jordán siendo bautizado por Juan. ¿O dónde fue la cúspide de la obediencia del Señor Jesús? Y ahí nadie lo miraba como Jesús el Rey, como Jesús el Poderoso. Estaba quizás temblando, ¿verdad? Le cruzaban los clavos en sus manos. Aquí pasa un nervio.
Un nervio que lo hacía quizás brincar. Y le traspasaron los pies, donde cruza otro nervio que llega hasta la espina dorsal. Y esos nervios, esos toques, ¿nunca se ha golpeado usted aquí cuando se pega en los nervios? Imagínese que esté un clavo ahí tocándole ese nervio. Él debe haber estado en una sola tembladera, brincando su cuerpo, desangrándose y queriéndose esforzar para poder respirar. Me han abierto el oído y no fui desobediente. En el nombre de Jesús, iglesia, esta es una buena oportunidad que nosotros tenemos que aprovechar. ¿No será que hemos sido a veces un poco desobedientes con Dios? Y todavía se lo estoy diciendo con cariño, ¿verdad? ¿No será que tenemos que reencontrarnos con la obediencia y entrar a ese camino de la obediencia para que lleguemos a nuestro destino seguro? Esta es una buena noche donde usted y yo podemos examinarnos y decir, sí necesito. Si hay alguien aquí que necesita decirle al Señor, Señor, quiero entrar, quiero ser obediente, quiero hacerte caso hasta lo último, que no importa que sea lo que pase, pero quiero obedecerte a ti. ¿Habrá alguien aquí que le quiera decir, Señor, aquí está mi vida delante de ti? Decirle, Señor, como hombre, quizás tú como hermana, como mujer, o tú joven, como ovejas de Dios, necesitamos ser obedientes al Señor. Y necesitamos ser confrontados por el Espíritu Santo. Así es de que mientras mis hermanos que vamos a ministrar a la mesa del Señor se preparan, ¿por qué no cierra sus ojos un momentito ahí en su lugar? Oh sí, Señor, y levantamos una oración al Señor. Y se pone usted ahí a meditar en el Señor y le dice, Señor, aquí está mi corazón, aquí estoy delante de ti, Señor Jesús. El Señor está buscando una iglesia que le ame en obediencia. Levante sus manos al cielo y dígale, Señor, quiero obedecerte, Señor.